Creo que en los próximos minutos alguien será tocado por el Espíritu Santo. Alguien será libre. Alguien será sanado por su presencia. Oh, Shenere Basoro Boshen. Narabandoro Boshem de Rebaco Torrobrashita Rabakayama. Padre, que esta atmósfera se transfiera por el internet, que corra por el YouTube y por las redes, que lo que estamos viviendo aquí, Señor, el mundo lo pueda sentir también, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, y cuidaremos de darte toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Esto es el Centro Familiar Casa de Dios para las Naciones, transmitiendo en vivo y directo desde acá para el mundo entero. Tengo una palabra que Dios puso en mi espíritu y creo que será de gran bendición a todos nosotros que la recibamos, porque creemos firmemente que nuestra vida no será igual a partir de hoy. Viene un cambio y viene una transformación. Así que no le mueva, comparte esta transmisión, anúnciale al mundo que hay una palabra para ellos de gran edificación. No voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero dejarle por lo menos unos 20 minutos, una palabra en su espíritu que lo transicione a nuevas dimensiones en gloria. Aleluya. Y si puede buscar en la palabra del Señor en el capítulo 14 del libro de Mateo, y vamos a tomar, aleluya, algunos versos aquí, en el verso 24, capítulo 14, verso 24 del libro de Mateo. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración, eres digno de exaltación. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Bueno, capítulo 14 del libro de Mateo, verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra. En los próximos minutos, Dios amado, ministra a cada uno de nosotros en una manera especial. Amén y amén. Yo quiero ponerle por tema en estos próximos minutos, gloria al Padre, no tengas miedo. Repítalo conmigo ahí en su casa y diga conmigo: no tenga miedo. Estamos viviendo en una etapa crucial donde el pánico y el miedo ha querido ser el gigante de este tiempo, donde pareciese ser que el miedo es más poderoso que la valentía, donde pareciese ser que el miedo nos ha puesto una pistola a que nosotros tengamos que someternos a ese miedo. Buscando en la definición de miedo, la realidad del miedo no está tan solo lo que pueda significar, sino el daño que puede hacer en nosotros. Vivir lleno de miedo puede paralizar todos los planes de Dios con nosotros. Y las Sagradas Escrituras nos alienta claro en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no ha dado espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Usted no fue diseñado para tener un espíritu de miedo. Por lo que usted esté atravesando, por lo que usted esté viviendo, por lo que usted esté enfrentando. Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, que cualquier tipo de miedo no viene de Dios.
ni la voluntad de Él es que nosotros estemos angustiados, afligidos y menos teniendo temores a algo. Si el miedo de hablar ante una circunstancia produce ese pánico en tu vida, entonces ese miedo no es de Dios. Intentar algo nuevo produce miedo, entonces ese miedo no es de Dios. Incluso el miedo que atemoriza hoy en día, bendito es el Señor, no viene de parte de Dios. Ningún miedo, se llame como se llame, no hay miedo que venga de parte de Dios o de parte del cielo. Dios lo que nos ha dado a nosotros es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios nos llenó de valentía. Es verdad que el reino de los cielos va a sufrir de violencia, pero los valientes lo arrebatan. Dios nos capacitó con un espíritu de valentía para arrebatar el reino de los cielos en medio de cualquier circunstancia en la cual nos encontramos. Pero a nivel mundial, el miedo desde chiquito o desde temprana edad fue infundido en nuestra vida para tener ese miedo de temblor de qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con nuestra casa, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con nosotros. Y ese miedo fue influido desde temprana edad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, en una ocasión, para que yo no hiciera algo negativo o algo malo, me dijeron, en el momento que tú estés en la oscuridad, el cuco te va a comer. Y yo me acuerdo que ese miedo se me apoderó en el pecho y yo no podía ni dormir con las luces apagadas. Y eso era un miedo, donde quiera yo veía algo raro y extraño moviéndose. ¿Por qué? Porque ese miedo produce aún ver cosas que no debemos de ver. Nos hace creer cosas que no son verdad, que no son realidades. Y nosotros por ende debemos de comprender que debemos enfrentar ese miedo ficticio que a veces, bendito sea el Señor, viene a nuestra vida aparentando algo que es y no es. Y Dios no quiere que nosotros vivamos bajo ese miedo. Conquistar el miedo es una hazaña posible para todos nosotros los cristianos. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o sea imaginatorio. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro real o supuesto presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en los seres humanos. Nosotros, aleluya, ese miedo ha querido venir y apoderar nuestra vida para hacernos ver cosas, como decía anteriormente, o sean ficticias o sean reales. Y eso ha apoderado la humanidad exactamente en este tiempo. En este tiempo la gente está corriendo de aquí para allá y de allá para acá, buscando dónde esconderse de lo que estamos viviendo presente. Y pensamos que escondernos es la solución. Escúcheme bien, está bien que nosotros debemos tomar precaución en cuanto a aislarnos por un tiempo de cuarentena, pero hay veces que hay gente que dentro de esa misma cuarentena se encierra en una cueva de miedo y todo es espanto y todo es un susto y todo es, ay, si me como esto puede ser que venga infectado, si me como aquello posiblemente me pueda hacer daño y han creado una habitación de miedo donde todo es un pánico. Y Dios no quiere que nosotros vivamos bajo ese miedo. Ese miedo no viene de parte de Dios. La Biblia dice bien claro: ustedes tienen contacto con todos sus cabellos, no teman, porque valen más que muchos pájaros, le dijo el Señor a los discípulos. Los discípulos estaban preocupados, bendito sea el Señor, porque un miedo lo había apoderado. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a necesitar? ¿De dónde va a venir la provisión? Ellos lo habían dejado todo, mas sin embargo Jesús le da una enseñanza. Miren los pájaros del campo, miren los lirios de los valles, ni aun Salomón se vistió como ellos. ¿O acaso no valer ustedes más que un pájaro de eso? ¿Acaso no valer más? Aleluya. ¿Por qué tener miedo? No tengan miedo por lo por venir, no tengan miedo por lo que necesitan, porque Dios tiene cuidado de todo. Hay gente que tiene un pánico por lo que le hace falta en su casa. Ay, que se me va a acabar el arroz, ay, que se me va a acabar el azúcar, ay, que se me va a acabar aquello. Reprende ese miedo y comprende que tú eres más importante que un pájaro y que una planta creada por Dios. Tú eres más importante. No tengas miedo.
por el qué vas a vestir, por qué vas a pasar después que pase todo esto. Y ahora, pastor, muchos andan de aquí para allá preguntándose uno al otro: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no tengo trabajo, perdí mi trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a pagar la renta? Mire, señores y señoras, Dios tiene todo bajo control. Nada se le escapa a Dios. De hecho, hay un promedio de 365 versículos en la Biblia que dice: no temas, no tenga miedos. Aleluya. Hay un verso que yo quiero que interpretar correctamente y que no quisiera que se escape. Hay un temor yaré y un temor de miedo, un temor fobo. El temor yaré es respeto a Dios. Yo respeto a Dios porque yo amo a Dios. Yo respeto a Dios porque Él es mi creador. Yo respeto a Dios porque Él es mi salvador. Yo no peco, aleluya, por temor, por respeto. Pero hay un temor que es el miedo que es producido por el fobo de qué me va a pasar a mi vida y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar. Es el miedo que tuvo Adán cuando pecó, cuando él falló en el huerto del Edén. Dice la palabra que tuvo tanto miedo que fue y se escondió. Escuche esto: y cuando Dios viene y le pregunta: Adán, ¿qué hiciste? Él dijo: tuve miedo y me escondí. Ese miedo es el miedo que produce, que es producido por la angustia. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Me van a mandar al infierno. Y hay una serie de gente que tiene ese miedo. ¿Y qué pasa? Si suena la trompeta, me voy a quedar, me voy para el infierno, voy a pasar por la persecución, voy a pasar por la tribulación. Y hay gente que está atemorizada bajo ese miedo, pensando que van a perder su alma, van a perder su vida. Bendito sea el Señor. Y yo llegué a la conclusión que todo el que peca está lleno de miedo. Lleno de miedo, porque el que tiene a Dios, la Biblia dice, el perfecto temor, el perfecto amor, mejor dicho, el amor, aleluya, echa fuera todo miedo, toda malicia, toda angustia, toda desesperación. Cuando usted tiene a Dios, que Dios es el amor perfecto en nuestra vida, no hay miedo que se apodere de nuestro corazón, no hay miedo que se apodere de nuestra mente, no hay miedo que se apodere de nuestro espíritu, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál temor? El fobo, el miedo. Adán tuvo miedo porque pecó, le falló a Dios, tenía miedo de que Dios lo juzgara, tenía miedo de que Dios lo encarcelara, de que Dios lo castigara, y por eso Dios le sale al encuentro diciendo: Adán, ¿qué pasó contigo? Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y él dijo: yo tuve miedo y me escondí. Así anda el mundo entero hoy en día, con un miedo atemorizado y con un pánico. Dios no te diseñó para que tuviese miedo. Levántate el día de hoy, llénate de valentía, llénate de ese poder y ese dominio propio que Dios te entregó, y aprende a dominar las circunstancias, aprende a dominar el proceso, la prueba en la cual estás viviendo, y no permita que el miedo se apodere de ti. Así que Dios te insta en este día a que tengas fe y tenga esperanza, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo siento a Dios fuerte aquí, y siento que Dios hoy va a fortalecer a alguien que esté en las redes, alguien que está en su casa y que pensaba, aleluya, que iba a ser derrotado por esta circunstancia. No, Dios te viene a decir hoy: no tema, no tenga miedo, no tenga miedo como Adán, que tuvo miedo de que ¿qué va a pasar conmigo ahora? Y ahora me voy a esconder. Ya no andes escondiéndote de aquí para allá y de allá para acá. Tú te puedes ir donde te quieras ir. En el único lugar donde tú vas a estar seguro es en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y para nosotros los cristianos, recuerde, hay una vacuna que se llama presencia, cristomicina se llama. Aleluya. Que ese quema todo antídoto, todo ataque del enemigo. Bendito sea Dios. Recuerde que cuando la víbora quiso picar, aleluya, nuestro hermano Pablo, la Biblia dice que Pablo no se llenó de miedo. Pablo la sacudió en el fuego, la sacudió. Y dice la Biblia que el veneno de la víbora no pudo picar, aleluya, no pudo penetrar al cuerpo de Pablo. Yo creo que la misma presencia que cargaba Pablo es la presencia que está aquí. No va a haber antídoto, no va a haber nada que pueda venir contra tu vida y que pueda detenerte en el propósito de Dios. Si tu día no es hoy de muerte, tranquilo, confía en Dios, que Dios es el que tiene la última palabra de la situación en la cual te encuentras. Por eso no permita que la amenaza te llene de miedo, que el virus te llene del miedo, que la
amenazas de este territorio y de este mundo te llenen de miedo, aleluya, aférrate en Dios, abrázate en Dios, que Él es el que tiene la última palabra. De hecho, su palabra nos enseña en Salmos 27, verso 1, dice que ninguna decepción terrenal puede destruirnos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio. Y si te queda poco eso, Dios le digo a Jeremías en el capítulo 1, verso 8: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor, aleluya. En Mateo capítulo 10, verso 28 le dijo: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede arrojar el alma y el cuerpo al Hades, al infierno. ¿Por qué debe de tener miedo? Ay, que me voy a morir, que me va a pasar allí, que me va a pasar acá. Eso dice el Señor: no le tenga miedo, oh gloria al Señor, a los que pueden matar al cuerpo, pero el alma no, aleluya. Lo importante es que tu alma esté segura, porque esta vida es temporaria aquí en la tierra, y lo que tú tienes que asegurar es lo eterno. La Biblia dice bien claro: el que trate de escapar para salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la salvará. ¿De qué vale que tú trates de salvar este cuerpo físico cuando el alma espiritual, cuando el alma, que es lo que va a durar eternamente y para siempre, se va a ir al infierno? Por eso es que tú debes de reprender ese miedo. Deja de tener ese miedo. Ay, que si la enfermedad viene, que venga lo que venga, oh gloria a Dios. Si llegó el día de yo irme, pues gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo bien claro: el morir es ganancia, y si me dejan en la tierra, pues Cristo Jesús, no voy a tener ningún miedo. Y puedo pasarme la historia completa, la tarde entera, hablándote de no tener miedo. Bendito sea el Señor. En Lucas capítulo 12, verso 7 nos dice: ustedes, aleluya, tienen contacto con todos sus cabellos, mas no temáis, no tengan miedo de nada, porque Dios aún del cabello, Dios lo tiene contado. Aún el cabello de tu cabeza, Dios lo tiene contado, y ningún cabello de tu cabeza se va a caer si no es la voluntad de Dios. Así que no tenga miedo. La palabra que hemos leído es conmovedora y quiero entrar en ella porque me llama mucho la atención. La Biblia dice que Jesús despide a una multitud, alimenta a más de 5,000 personas. En el día durante todo el día predicándole a esa gente. Luego le multiplica el pan. Dios le da lo que necesitaba a este pueblo o a estas personas que recibieron las palabras de Dios. Y luego el Señor, al oscurecer, al venir la noche, bendito sea Dios, le despide. Y cuando lo despide, dice la Biblia que manda a los discípulos a que pasen hacia el otro lado. Le dice a los discípulos: móntense a la ribera, móntense en la barca, mientras que ustedes se vayan, yo voy a ir a orar aparte. Y dice la palabra en el verso 22: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A qué subió? A orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero él le dijo: tened ánimo, yo sois, no temáis. Note usted lo que produjo el miedo en los discípulos. Cuando vino la tempestad y vino el viento contra su barca, mientras ellos iban hacia el otro lado, la Biblia dice que ellos comenzaron a ver una silueta como de un fantasma. Usted se da cuenta cómo el miedo hace ver cosas que no son. Gente, le vino una gripecita en estos días y ya están diciendo: es el coronavirus, es el coronavirus, es el coronavirus. Y comienzan a ver las cosas como no deben de verlas. ¿Conoce a alguien así?
que se acostó en la noche y a la lámpara que tenía al lado le dejó la toalla blanca, y cuando de repente se acostó, que apagó el bombillo y abrió otra vez los ojos, se dio cuenta que la toalla blanca se veía ahí y ya comenzó a decir: hay un fantasma ahí, hay un demonio. La gente bajo miedo ve todo como un fantasma, lo ve todo como un peligro, lo ve todo como un daño. Todo el que está atemorizado bajo el miedo comienza a ver cosas que no son. Y me duele ver la gente de hoy en día. La gente hoy en día habla más de mala noticia que de buena noticia. La gente más le cree a las malas noticias y se pasan viendo todas las malas noticias en el internet, no sabiendo que esas malas noticias lo que a usted le están es introduciendo un miedo dentro de usted, y usted no se da cuenta, y por eso a veces actuamos ya temblorosos. Ay, Dios mío, y ahora es terrible lo que estamos viviendo hoy en día. Bendito sea el Señor. Hoy no nos falta que nos compremos un traje de bombero o un traje de astronauta y saludar a la gente será por es más, yo creo que hay gente que tiene miedo hasta de llamar a alguien porque piensa que por la línea telefónica se van a contagiar. Hasta ese punto ha llegado el miedo de este tiempo. Y el Señor me dijo: claro, Miguel, diles a ellos que no tengan miedo. Ellos tenían miedo porque una tempestad estaba golpeando la barca. Esa tempestad estaba furiosa y ellos se llenaron de miedo en medio de esa tempestad. Y cuando venía Jesús a resolver el problema, creyeron que fue un fantasma. ¿Qué fue lo que les produjo miedo a ellos? Bendito sea Dios. La tempestad en la cual ellos estaban viviendo. Es lo mismo que estamos sucediendo hoy en día. Jesús te mandó montarte en la barca, en que confíe en Él. Él fue que le dio destino a esa barca. Él le puso una brújula. Él le puso un GPS y le dijo que es para el otro lado que ustedes van. Y si Él le dijo: móntense en la barca, no le tengan miedo a ninguna tempestad. Que ninguna tempestad, ninguna tormenta produzca ningún miedo en usted. Si Dios dijo que usted va a ir para las naciones, si Dios dijo que lo va a usar, si Dios dijo que la familia está protegida bajo la sangre del Cordero, ningún viento contrario me puede producir miedo. Ningún virus, se llame como se llame, no me puede producir miedo a mí, porque mi confianza está en Dios. Y esa es la parte que debemos de comprender. Bendito sea Dios. Dejar de estar viendo tantas malas noticias. Bendito sea Dios, porque eso es lo que está provocando en nuestra vida. Bendito Dios, aleluya. Un miedo, bendito sea Dios. No crea a las malas noticias, dijo Salmo 112. De las malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112, verso 7. Subráyalo y ponlo en tu casa. Y cada vez que tú veas que te escuche una mala noticia, dile: no voy a tener miedo. El Señor me dijo que no tenga miedo de ninguna mala noticia. Que venga lo que venga, oh gloria a Dios. El Salmo lo dijo bien claro: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento en mi vida. No voy a tener ningún tipo de miedo, no importa la circunstancia en la cual me encuentre. Mas sin embargo, estos discípulos, siendo entrenados por Jesús, le pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa. La tempestad, la amenaza de un viento, la amenaza de una tormenta, la amenaza de una crisis lo llevó a ellos a tener miedo. Y cuando Jesús venía a traerle la solución, cuando Jesús venía a calmar la tormenta, en vez de ver a Jesús, lo que vieron fue un fantasma. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo mucha gente no son sanadas. Por el miedo mucha gente no son libres. Por el miedo mucha gente no avanza. Por el miedo hay mucha gente estancada. Por el miedo Dios no ha podido cumplir, aleluya, el propósito en esa persona. Por el miedo al que dirán, por el miedo si fracaso, si me lanzo de esta barca, por el miedo a que no me van a salir las cosas como yo pensaba. Amado, usted tiene que tener confianza en Dios. Haga lo que hizo Pedro, oh gloria a Dios, que por encima del miedo que estaba atemorizando aquella barca, él se atrevió a decir: si eres tú, Jesús, haz que yo vaya hacia ti. Y la Biblia dice que el tipo se tiró de la barca, oh gloria a Dios, no importando que se hundiera, no importando que la situación no le
le iba a salir como él esperaba, pero él se atrevió a creerle a Dios en medio de aquella tempestad. Aquella tempestad no fue la amenaza de Pedro, oh gloria a Dios. Pedro se lanzó creyendo. Los otros 11 pudieron criticar a Pedro: te volviste loco, no ve cómo estamos, bajo miedo, bajo temblor. Es que no, si es Jesús, yo puedo caminar sobre esta tormenta. Si es Jesús que está conmigo, yo puedo ir detrás de yo puedo ir hacia donde está él y no me ocurre nada. Si es Jesús que está conmigo, puede venir la enfermedad que venga y no me va a tocar a mí. Y esa es la parte que el Señor me decía en esta mañana: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que no tengan miedo, que no miren las cosas como que si fuera un fantasma, oh gloria a Dios. Que dejen de estar peleando con un enemigo que no se ve, ay, ay, ay. Que dejen de estar visualizando cosas que no son, oh gloria a Dios. Que no ensanchen ni se ahoguen en un vaso de agua, oh gloria al Padre. Que no miren las cosas tan grandes como se ven, oh gloria al Señor, como se visualizan, como lo produce el miedo. Que comiencen a ver las cosas como Dios la está diciendo, como Dios lo dice en su palabra. 365 versículos que apoyan diciéndote: no temas. En otras palabras, cada mañana hay un verso bíblico que te dice a ti: levántate, no temas. ¿Por qué vas a temer si Dios está con nosotros como poderoso gigante? A través de la historia bíblica, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios le está hablando al ser humano que no tenga miedo. Nuestro hermano Abraham tenía miedo porque no tenía quien le heredara. Tenía un temor, tenía un miedo porque pensaba que lo de él se iba a quedar un forastero, se iba a quedar un don nadie. Pero después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Abraham tenía un miedo, tenía un temor que se apoderaba de él. Mas sin embargo el Señor viene y le dice en visión: no tengas miedo, no temas, porque yo soy tu escudo. Y yo quiero decirle a alguien aquí, oh gloria a Dios, que venga lo que venga, Dios es nuestro escudo. Él va a defendernos, Él va a protegernos, Él es nuestro escudo. No tengan miedo a lo porvenir, que si Él es vuestro escudo, nadie podrá hacerte frente. Si Él es vuestro escudo, Él te defenderá. Si Él es vuestro escudo, Él te va a proteger. Aleluya. No tenga miedo, le dijo Dios a nuestra hermana Agar, porque pensaba que el muchacho se le iba a morir de hambre cuando salió de su casa. Al salir de su casa, dice la Biblia que pasó un desiertazo, y allí, estando en aquel desierto, echó el muchacho a morir. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice que el muchacho gritó y Dios lo oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tiene, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuánta gente está atemorizada porque piensa que se le va a morir el hijo, que se le va a morir la familia, que se le va a morir el primo? Mire, mi hermano, alguien tiene que entender que si Dios es nuestra protección, si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestro refugio, si Dios es nuestro castillo, oh gloria a Dios, el muchacho no se va a morir. ¿Qué podemos decir de la viuda de Naín? Estaba bajo un miedo. ¿Por qué? Porque se le estaba escaseando la comida, se le estaba escaseando todo. Nada más le quedaba un puñito de harina con un poquito de aceite. Estaba bajo un miedo. Mas sin embargo, el profeta de Dios le dice: no tenga miedo, mujer, no tenga miedo, que el aceite no se te va a acabar, la harina no se va a acabar, no se te va a acabar. Yo quiero hablarle a alguien ahí que posiblemente se le ha acabado los recursos en su casa y piensan que se le va a acabar. Dios te manda a decir a través de este calvo, a través de este joven, a través de esta línea de internet, y te manda a decir: no tengas miedo, esa harina no se te va a acabar, ese pan no se te va a acabar. A alguien Dios va a tocar, a alguien Dios va a enviar con una comprita, alguien te va a tocar la puerta en los próximos días, pero no tengas miedo. Y al final de esta transmisión, yo quiero orar por toda esa gente que tiene miedo, que el miedo de una u otra manera lo apoderó. Las malas noticias te comenzaron a influir miedo, y ya ve fantasmas por todos lados, ya ve el espíritu de muerte, el espíritu del virus del coronavirus, y por donde quiera estás viendo algo raro y extraño. Vamos, sacúdete hoy de ese miedo y dile: miedo, te va de mi vida. Me voy a revestir del poder y dominio propio que Dios me ha dado. Me voy a revestir de la valentía, porque los cobardes no heredan el reino de los cielos. Hay gente que va a perder la salvación solamente por miedo. Le va a pasar como la gente, como los 12 de la tribu de Israel,
cuando iban a recibir la tierra prometida, estaban a punto de recibir la tierra prometida. Y dice la Biblia que Dios le dijo: tomen 12 príncipes que tenían que tener mentalidad de valiente, mentalidad de poseedor, de conquistadores, gente que debían de pensar con altura, con reino. Mas sin embargo, cuando llegaron a la tierra prometida, viendo que todo fluía leche y miel, viendo que los frutos eran grandes, se enfocaron en los gigantes y los moradores de la tierra. Se desenfocaron de la orden de Dios para enfocarse en los gigantes. Se le olvidó el Dios que le abrió el mar rojo, el Dios que mandó las 10 plagas en Egipto, el Dios que hizo descender maná del cielo, el Dios que defendió al pueblo de Israel en el desierto. Se le olvidó todas las hazañas que Dios hizo. ¿Cómo es posible que hay gente hoy en día cristiana que esté bajo miedo, sabiendo de dónde Dios lo sacó de Egipto, lo sacó de la cárcel, te libró de la muerte, no te mató el accidente, y ahora tú vienes a tener un chin de miedo por este virito viejo? Que venga quien venga, que venga el anticristo, que vengan los demonios, que vengan sus chacales. No tengas miedo, compadre, que ya usted sabe dónde Dios lo sacó. Va a perder la salvación con tan poca cosita, tanto nadar para morir en la orilla. No abuse, así no, así no. Después que tú te sacrificaste, después que tú dejaste todo, lleva 10 años en el evangelio, y que ahora por la amenaza de esta gripecita, de este virito viejo o de esta químico, lo que hayan tirado, usted va a estar tembloroso. Ay, ahora ¿qué va a pasar? Mire, no va a pasar nada. Y si Dios permite que se muera, pues ganaste. Es ganancia, dice la Biblia. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Oh, cuidado si es que no está derecho delante de Dios. ¿Te pasó lo que le pasó a Adán? Que tuvo miedo y se escondió porque había pecado. Yo creo que el que tiene miedo en esta época, la definición está ahí, la explicación está clara. Hace rato que tú no estás confiando en Dios. Están a punto de recibir la tierra prometida, 40 días de camino de distancia para entrar a la tierra prometida, y los tipos se llenan de miedo y pierden entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que Dios tuvo que esperar ahora 40 años para matar a estos cobardes. Y hasta que no se murió todos estos cobardes, Él no funcionó para entrar a la tierra prometida. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Que hay una tierra prometida que te está esperando en el cielo. Y a veces por el miedo, por lo que produce las tormentas y el miedo, tú no estás recibiendo lo que el Señor quiere darte. ¿Cuál es el miedo? Hay una tierra que fluye leche y miel. Hay un paraíso donde no hay dolor. Hay un paraíso donde todo será alegría y gozo. Lo de aquí es temporario. ¿Por qué le vas a tener miedo? A última instancia, tú a punto de sonar la trompeta, porque ya estamos a punto de irnos de aquí, Enrique. Ya esto está a punto de sonar, oh gloria al Señor. Por eso que tenemos que guardarnos en santidad, en integridad, en transparencia delante de Dios. Sacar cualquier cosa que está haciendo que nosotros veamos fantasmas en todos lados. Los discípulos estaban bajo ese miedo se apoderó de ellos. Mas sin embargo, algo que me gustó de Jesús es que le dijo: no tengan miedo, porque ni esta tempestad lo va a detener a ustedes. Y aunque esta tempestad produjo en ustedes ver visiones raras y extrañas, y me ven a mí como un fantasma, yo no soy un fantasma. Yo soy el que le dice hoy: no temas, oh gloria a Dios. No temas ante las circunstancias que está viviendo. No tema porque Dios tiene la última palabra. No tema porque piensa que esa enfermedad te va a tocar. No tema porque piensa, gloria al Señor, que va a perder la vida. No tema, por favor, iglesia. Abre los ojos, amigo que me esté escuchando. Si todavía tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de que abra tu corazón y permita que le entre, para que ese miedo se te vaya, para que ese miedo desaparezca de tu vida. Es tiempo de reprender ese miedo, pero ese miedo se va teniendo confianza en Jesús. Y Jesús llamó a Pedro y le dijo: ven. Y Pedro fue. Así mismo Jesús te llama hoy a ti. ¿Te atreves a venir? ¿Te atreves, no importando lo que pueda pasar? Aleluya. ¿Atreves a lanzarte? ¿Te atreves a creerle? ¿Te atreves, aleluya, en esta hora decirle al Señor: sí, Señor, yo voy. Ya no quiero ver más fantasmas, ya no quiero ver más miedo. Yo quiero asegurarme, Señor, de que eres tú que me estás llamando. Y Pedro se lanzó creyendo que Jesús era el que lo estaba llamando. Los otros no se lanzaron de la barca. ¿Por qué? Porque el miedo pudo más que la fe de ellos. Pero hoy Dios te manda a decir: no temas,
no tenga miedo. No permita que el miedo se apodere de ti. El Señor tiene la última palabra. Gracias, Espíritu Santo. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron los malignos y querían, mis angustiadores, querían destruirme, querían deshacer mi carne. Se juntaron 3 grupos: los angustiadores, los perseguidores y los malignos. Y David dijo: ¿de quién temeré? Cuando ese grupo se juntó, mi Dios me dio la victoria. Ellos cayeron y no llegaron ante mí. Salmo 27. ¿De quién temeré? No tengas miedo. Dios tiene la palabra. Hoy Dios te llena de valentía. Y yo quiero orar por ese hermoso pueblo que está conectado en esta hora. Bendito sea el Señor, y que le está pidiendo a Dios: Señor, trabájame. Llévate este miedo, Señor, que día tras día me estaba consumiendo por dentro. Oh, gloria al Padre por esas personas que necesitan un toque del Espíritu Santo. Yo quiero orar por esa gente que posiblemente fueron infectados por el virus y posiblemente tienen miedo de que ese virus lo va a matar. Llámanos ahora a los números que están en pantalla, porque quiero orar por ti. No quiero despedir esta transmisión sin haber orado por ti. Tengo una guerrera en medio nuestro que está intercediendo y que está orando. Y queremos tomar todas las peticiones en esta tarde. No importa qué enfermedad sea la que quiera venir contra tu vida ni cómo se llame. Lo que creo es que ahora mismo el Dios que se le apareció a los discípulos por encima caminando por aquella tormenta, oh gloria a Dios, y luego que le habló a aquella tormenta y la aquietó, oh gloria al Padre, bendito sea el Señor, está aquí hoy a través de esta línea telefónica, diciéndote: no tenga miedo, no te atemorice, no tenga miedo. Dios está a tu lado. Adoremos un minuto más, por favor. Solo vine a adorarte, adorarte más, adorarte más. Solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, adorarte más, adorarte más. Solo vine a adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorarte. Aleluya. Vamos a orar, hermana Darlene, por esas gente que han sido infectadas del virus y que se encuentran en un estado que piensan que ese virus lo va a consumir. Y a veces no es el virus, es más el miedo que tiene a la gente más enferma que el mismo virus. Levántate un clamor a favor de esa gente. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, por cada persona, Dios de la gloria, que está siendo afectada, Dios mío, con ese virus. Y por aquella persona, Dios mío, que aún no tienen el virus, pero que tienen el miedo, Padre Santo. Un miedo y un temor, Dios de la gloria. Para que sea tú, Señor, arrancando de raíz ese miedo. Para que sea tú, Señor, poniendo confianza en ellos, Dios de la gloria. Para que sea tú, Señor, tocando su vida en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Llévate todo miedo, fobo. Llévate todo miedo, Padre, que invada su mente. Dios mío, Espíritu Santo, que invada su corazón, que invada su conocimiento, Padre amado. En esta hora, Padre, arráncalo de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y que ellos empiecen a crear en su mente que ellos están sanos, Padre amado. Que tú los sanes en esta hora. También te pido, Padre, por aquella persona que ya han sido afectada. Dios mío, extiende tu mano sobre ellos. Y desde aquí le enviamos la palabra de sanidad. Que ellos están sanos por el poder de la palabra de Cristo. Por su sangre, por sus llagas. Ellos están siendo sanados en esta hora.
En el pastor. nombre poderoso de Jesús declaramos libertad total para esas personas que han sido infectadas de una u otra manera. Declaramos que por la llaga del Cordero, por esa palabra que está estipulada en las palabras del Señor y no la puede borrar el enemigo, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Reprendemos todo virus, reprendemos todo flu, reprendemos toda fiebre, reprendemos todo dolor de cabeza, todo mareo, todo problema en los ojos, todo problema en los oídos, todo problema en la garganta, en el estómago, en el pecho, en el corazón, en el hígado, en los pulmones, en los riñones. En el nombre de Jesús, la mano de Dios está a tu favor. Siente el poder de Dios. Fuera todo cáncer, fuera todo problema de ese cuerpo, se llame como se llame, leucemia, falsemia, artritis. Ahora fuera, dolores de úlcera, fuera, problema en el estómago, en el esófago, en la boca del estómago. Fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la mano de Dios. Siente el fuego de Dios sanándote ahora. Se va toda enfermedad. 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 Ahí está el poder de Dios obrando. Ahí está el poder de Dios obrando. Ahí está la sangre del Cordero vigente. Ahí está el poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad total sobre ese hermoso pueblo. Padre, declaramos que todo miedo se va de la vida de cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy te llena de valentía, que hoy te llena de fuego, que hoy te llena de presencia, y que nunca más ese miedo se apodere de tu casa y de tu familia. Declaramos ese milagro hecho por la palabra de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso a Dios. Un aplauso a Dios, gloria a Dios. Gracias a esa hermosa persona por estar en sintonía juntamente con nosotros. Nos sentimos exagerados.